Bueno, tal cual anticipamos en la apertura, está con nosotros el intendente de la región, ¿no? ¿De qué región? De la zona oeste, de Morón. Hola Lucas, placer. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Waldo, ¿cómo va? Muy Bien, bien. ¿vos? Gracias. Muy bien, muy bien. Decía fuera de aire, de ver Malvinas a través de Sí. 3D, ¿no? De imágenes. Una experiencia por la que van a pasar Los colegios. todas las escuelas, Contalo, claro. está muy bien Bueno, eso. sí, teníamos Porque ganas. además te metés ahí. Está buenísimo. Tomás Es una conciencia. experiencia sensorial, Ujú. muy interesante y es una forma de seguir malvinizando, ¿no? Cuando decimos, bueno, Malvinas no solo se evoca cada 2 de abril, sino que es una causa que tiene que tener vigencia todo el año. En ese marco es que se inscribe, es una iniciativa que hicimos junto con el Centro de Veteranos de Guerra de aquí de Morón. Son dispositivos de realidad virtual que los chicos y chicas se los colocan y te conduce inmediatamente al suelo malvinero con toda su geografía, con sus vientos, Sonido con información que viene impactante. añadida. Es impactante, te lleva, es una experiencia, bueno, hay que vivirla. Y es muy nutritiva, sobre todo desde los aspectos pedagógicos, cuando decimos el valor patrimonial, la importancia geopolítica que tiene en términos estratégicos, la comunicación bioceánica, el paso obligado a la Antártida. Bueno, la historia, ¿por qué nosotros decimos que es Argentina? Por la integridad territorial, bueno, todas esas cosas se viven con el cuerpo. Es un interesante, es una experiencia muy rica y arrancamos en estos días y van a pasar todas las escuelas para que lo puedan disfrutar. Hermosa experiencia. Hablemos de política. ¿Es tiempo de organizar la esperanza? Digo, Sí, ese fue el eslogan, la gente ese, que no sabe, hubo el sí. plenario de lo que decíamos que decir MDF, podemos decir MDF Plus y es un medicamento, una pastillita para la tos. sí. No, es el Movimiento Derecho al Futuro, del cual dimos cuenta, contamos en la apertura que nos visitabas, llegaste ya, y entonces ahí en la Villa Olímpica de Luz y Fuerza, Sí. el pasado fin de semana, se llevó, el eslogan es ese, es tiempo de organizar. Es la idea de tratar La esperanza. de generar una propuesta que es la que conduce Axel Kicillof a nivel provincial, pero con intenciones de consolidarse a nivel nacional y ser una alternativa el año que viene. Y eso implica organización y organizarse para transformar lo que queremos nosotros, un momento muy difícil que atraviesan muchísimos argentinos y argentinas. Y el tiempo no es tanto, ¿no? Porque como se dice, uy, falta un montón. No, En realidad, no. para lo que es No, el para armado, la organización eso. de la que das cuenta, es Sí. poco. A nosotros lo que nos toca es tratar de hacer que ese espacio nazca y funcione en Morón, ¿no? Que Axel tenga sus representantes aquí en el distrito, con organizaciones que vienen de distintos lugares, con muchos vecinos independientes que dicen, tengo ganas de sumarme a un espacio nuevo. Muchos al calor del desencanto que hoy produce la gestión nacional. Muchos se acercaron, no Sí, solo de militantes mirá, el fin de semana. había Eso 1.200 leí. personas. Ajá. 800 podíamos decir que tenían alguna pertenencia política. 400 era la primera vez que se acercaban a una Mirá. experiencia de este tipo. Venían la mayoría de organizaciones sociales, o de una cámara de comercio, o de una sociedad de fomento, o de un centro de jubilados. Digamos, alguna experiencia en lo colectivo tenían, pero nunca a través de una identidad política. Y eso es, para nosotros es muy gratificante y también es una mochila de responsabilidad, porque estás convocando a gente que no hizo carrera en la política, por Claro, decirlo de algún claro. modo, y no hay que frustrar, ¿no? No hay que dilapidar esa expectativa, sino hay que tratar de honrarla, y es lo que creemos va a hacer Axel si le toca, como ojalá suceda el año que viene, ser candidato primero y presidente ojalá después. Es doble la movilización del vecino en tiempos de descreimiento de la política, de dolor, Sí, claro. de sufrimiento, de lo que sea. Decir, a ver, me acerco. Sí, para nosotros es un espaldarazo. Mira, mira. Que nos estemos nutriendo de vecinos que es la primera vez. La mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchos, porque tuvimos posibilidad de intercambiar algunas palabras, inclusive habían confiado en Milei. Hay vecinos del cine que me Gente que dijeron, votó a Milei. sí, que votó a Milei, y votó a Milei. Y que nada, hoy tiene una persona en la familia que es discapacitada y ve Claro. con especial ensañamiento
o gente que se quedó directamente sin trabajo, o que tiene un comercio y vio cómo cayó. No la está pasando bien el comercio, la industria, la construcción, que son los grandes vectores generadores de empleo. Estamos viendo que día a día la situación se pone más difícil. Pero bueno, el propósito es organizar la esperanza, no quedarse en la apatía, en la resignación, sino tratar de ver un poquito más allá, hacer todo lo que podamos desde el municipio, como lo está haciendo Axel en la provincia, para mitigar los efectos de un programa nacional que no está pensado para los 48 millones de argentinos. Y de cara al año que viene, tratar de construir una propuesta que sea superadora a este camino. Que hay cosas que me parece que forman parte del patrimonio de esta etapa, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, que tiene que ver con moderar la dinámica inflacionaria. Eso es clave. Yo no creo que este equilibrio fiscal sea genuino. Me gusta más el equilibrio fiscal de los primeros años de Néstor, donde había equilibrio fiscal con crecimiento, con expansión, Claro, con superávit comercial. Claro, la moneda de cambio ahora es muy distinta. Ahora el equilibrio es a base de quitarle los medicamentos a los enfermos oncológicos o de financiar las prestaciones de discapacidad. Eso no es un equilibrio genuino. De todas maneras, ¿considerás que esos principios de equilibrio fiscal y lo que detallabas recién es algo que llegó como para quedarse en la administración de un gobierno? Yo creo que sí. Al menos la búsqueda, ¿no? Al menos el propósito. Sí, yo creo que sí. Me parece que tenemos que dar esas señales para sobre todo para los sectores medios, laburantes. La inflación es muy lesiva. Te come capacidad adquisitiva, sobre todo los sectores que tienen ingreso fijo, porque los pocos sectores que por ahí pueden ir acompañando la dinámica inflacionaria porque pueden mover un precio, porque pueden ajustar. Pero la enorme mayoría de los jubilados, pensionados, asalariados, los trabajadores informales, no tienen cómo defenderse de la inflación. Entonces, para nosotros que nos asumimos como representantes de esos sectores, tenemos que decir claramente, vamos a tener una lucha implacable contra la inflación y contra la inseguridad, que no quede ninguna duda. Ahora, hay que hacerlo con políticas proactivas en términos de generación de empleo, de actividad, de restitución de la capacidad de consumo de los sectores que hoy están tan resentidos, de relanzar la obra pública. Puede haber obra pública sin corrupción, porque se nos quiere convencer de que si hay obra pública, eso es un despilfarro y la plata se va a cualquier lado. Sí, pero la plata se va a cualquier lado. Dilapidar $1 billón de la recaudación del pago de impuestos por combustibles para títulos y acciones que no sabemos dónde está solo para la timba financiera. Para la timba. Bueno, lo reconoció el vocero. Es terrible. A eso iba. Reconocido por el propio vocero. No sé cuánto tiempo más le quedará a este vocero, porque a este límite. Viene, claro, con algunos traspiés en poco tiempo. Pero bueno, nada. Hay que presentar una alternativa. Digo, no solo ser oposición, y si no quiero, no me gusta oponerse, sino que ofrezco esto. ¿Y cuándo pensás que se puede resolver esto que vos decías, consolidar la alternativa de Axel Kicillof candidato? Sí. ¿No? Porque un poco el plenario, pero también otras manifestaciones se dan en unos días en donde se instaló muy rápidamente de parte del kirchnerismo más duro la campaña Cristina candidata. Y aparece como, inclusive en ciertas cosas que vos delineabas, contrapuesto con esta idea de brindar previsibilidad y demás. Yo creo que hay que decirlo abiertamente. El proceso que conduce al encarcelamiento de Cristina es un proceso viciado por donde se lo mire. Cristina es inocente. Me parece que hay que generar las condiciones para que efectivamente se revise esa sentencia. El mismo Código de Procedimiento Penal Nacional lo contempla. Tiene que haber alguna sentencia a nivel internacional para que eso dé lugar a la revisión de sentencia en el fuero interno. De ahí a plantear a Cristina candidata, me parece que hoy no están dadas las condiciones, por más injusto que nos parezca el proceso. Yo lo que creo es que hay que acompañar el liderazgo de Axel, que ese liderazgo se tiene que traducir en una candidatura, que esa candidatura se tiene que convertir en una presidencia de la nación. Y en ese contexto, insisto, volver a generar las condiciones para que efectivamente haya un debido proceso con todas las garantías para Cristina, como tiene que ser para cualquier ciudadano o ciudadana de este país. Las miradas de afuera a veces preguntan demasiado, diciendo, ¿no se la tiene que jugar más Axel? Digo, si es que hay que romper, está tan imbuido con
Máximo, con kirchnerismo, con indicaciones, pero tendría que romper un poco más. ¿O lo piensan desde afuera porque la política es más complicada que solo pensar que hay que romper? Son opiniones y seguro que sobrevuelan distintas hipótesis. Yo lo que veo en Axel es que primero está gobernando la provincia más complicada, está gobernando en un contexto donde no me cabe ninguna duda, desde lo nacional la quieren prender fuego la provincia de Buenos Aires. Están llevándola todos los días a un esquema de ingobernabilidad. Porque si no, no se explica por qué le quitan los fondos, los desfinancian y además las descalificaciones públicas, lo que lo someten permanentemente el presidente y cualquier otro funcionario nacional al que le ponen un micrófono. Y aún así, en ese escenario, Axel, inclusive a diferencia, ¿se acuerdan el episodio de Scioli, gobernador? Cuando un sábado a la mañana él llamó a una conferencia de prensa, no estaba pudiendo pagar los salarios y dijo, bueno, no obstante, yo sigo con mi candidatura, pero vamos a hacer con un plan de pago. Yo creo que están intentando generar otra vez ese escenario de inestabilidad, de imprevisión, de desgobierno, aún con un esquema más agresivo que el que está sufriendo Axel hoy. Y Axel tiene una provincia donde paga salario, donde hizo anuncios de aumento, seguramente son insuficientes, pero de aumento como para seguir peleándole a la inflación, donde tiene obra pública en curso, en marcha. No están logrando ese esquema de ingobernabilidad al que lo quieren llevar. Yo creo que es porque es un gran líder, porque trabaja todos los días con mucha honestidad, porque el equipo le responde y porque con todas las herramientas posibles, el año que viene va a poner otra vez al país en un proceso de crecimiento, pero un crecimiento, insisto, que genere empleo, que en definitiva impacte en la calidad de vida de nuestra gente. Cuando hoy vemos que se crece, pero se crece destruyendo empleo, o que solo crecen sectores muy precisos de la economía que tienen que ver con el sector externo, eso no llega a la gente. ¿El dinero que se le adeuda a la provincia tiene cobrabilidad en algún momento o es o entra en saco roto y será imposible? No. Porque no es una deuda simple y sencilla. No, es una deuda muy cuantiosa. Hay una instancia judicial abierta. Sí, también. Y si la Corte llega a tener algún pronunciamiento, eso puede dar lugar a algún tipo de reparación, pero tampoco es tan lineal, porque la justicia obligó al gobierno nacional a que financie a la universidad y sin embargo los fondos para la universidad no están. De hecho, hoy creo que se está llevando adelante una medida de fuerza en las universidades nacionales. Pero por eso digo, no hay que poner la energía en ninguna otra cosa que no sea los que tenemos gobierno en gobernar, hacerle las cosas lo más fácil posible a nuestra gente y pensar para el año que viene, que todavía falta mucho, aunque no tanto, en una alternativa. Ese clima de inestabilidad que se quiere provocar, según vos, en el gobierno de Axel Kicillof, ¿tiene como actores protagónicos únicamente a los sectores que se identifican con el gobierno nacional o dentro del propio espacio del que vos pertenecés también? No. Solo a los que tienen que darle los fondos y no se los dan. Los que pertenecemos al mismo espacio simplemente tenemos discusiones políticas. No se puede caracterizar una discusión política como un intento desestabilizador. No cometería esa imprudencia. Lo que sí veo es que cuando desde el Estado Nacional se le niegan los fondos, como el Fondo de Incentivo Docente o los fondos vinculados a la política de seguridad, claramente hay un intento de erosionar a ese gobierno, que no estás golpeando al gobierno, estás golpeando a los 18 millones de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Elogió mucho Mayra Arena, quien eligieron, ¿no? Para hablar, elogió mucho Morón. Necesitábamos una voz. Citó, a eso iba, ¿por qué la eligieron? Pensar. No queríamos cometer el ritual, ¿viste? De todo plenario, que uno viene, habla, lo aplaudimos, decimos lo que queremos escucharnos, nos vamos. Me parece que es momento de pensar, de dudar, política. El mundo está en un proceso vertiginoso, ¿no? De cambio, de lo que creíamos que era inmutable. Bueno, Milei es presidente, Donald Trump está poniendo patas para arriba algunas pautas de convivencia del orden internacional. Latinoamérica se expresa también. Latinoamérica está en permanentes modificaciones, ¿no? No hay gobierno que pueda reelegir. Nosotros pretendíamos
que alguien nos venga a decir algo distinto, disruptivo, a provocarnos, inclusive para disentir. Y pasó eso. Hay gente que me decía, qué bueno que vino, no coincido en nada. Hay otros que me decían, bueno. Pero la idea era como agitar un poco las aguas. ¿Y ahora qué? Después lo dejó Waldo ya. Sí. ¿Y ahora qué? Terminó el pleno y ya está. Ahora hay que Pero- constituir cierta orgánica de eso, digamos, generar autoridades, un espacio más Y ejecutivo. ahí surgen. Sí, Ah. estamos en ese proceso. Sí. Pensando en esta construcción política y en la consolidación de la figura del gobernador Kicillof como candidato a presidente, un poco por lo que planteaba Raúl, el tema de los plazos, lejos y cerca de las elecciones, pero indudablemente, inclusive para recuperar parte de lo que el peronismo perdió en la gestión de Alberto Fernández, sería necesario y saludable para el espacio consolidar esa candidatura, esa referencia, Sí. esa alternativa. ¿Por qué pensás que hay tanta resistencia a que esto, habiendo algunos actores interesados, otros, como hablábamos del caso de Cristina, no viables por las condiciones que hablábamos? ¿Por qué pensás que hay tanta resistencia a eso? ¿Cuándo se dio un proceso armónico de discusión en el peronismo a la hora de relevar liderazgo? ¿No? Sí, por ahí las viejas internas que ordenaban de Bueno, alguna manera. y quizás esta no sea la excepción tampoco. Llegado el momento, están las primarias vigentes, y si no se alcanza un acuerdo, habrá una interna. No es una situación que te incomode ni No, te moleste para nada. ni para nada. No, Ni en no. el plano local, por supuesto. No, tampoco. no, al contrario. No. ¿Y estás esperando que la legislatura decida? Digo, si podés continuar como intendente, Sí. si es que va a pasar. Sí. Hay no. voces disidentes. Hay voces disidentes. No, me parece que todavía eso tiene que un me final llamaba la abierto. atención, no sea vos. No. Porque justo en este momento, en estos tiempos. Sí, no, todos ¿Se los- tratará? No lo sé. Yo lo que sí veo es que el gobernador está muy comprometido con ese proyecto, que ha enviado un proyecto de ley a la legislatura. Igual, a mí no me moviliza demasiado. Yo tengo equipo, hay capacidad de relevo. Te lo pregunto de otra manera. ¿Te molesta o qué te genera que haya gente que se esté queriendo probar tu traje cuando vos lo tenés todavía? me parece lo más lógico. Me parece, Es parte Oye, del- claro, sí, claro, de los que jugamos a esto, que jugás al fútbol, el otro te quiere ganar, quiere estar en el lugar donde estás vos. Y volvemos un poco a lo que Claro, planteábamos pero ya se antes. están tomando las medidas. Venía lento y de golpe, ahora ya. A ver, me diste. Bueno, pero está muy bien. Lucas Está puede bien. decir este traje es mío, Claro. todavía. No, Ahora, no. esto que volvemos a lo de antes también, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con reconocer que son apetencias legítimas, por otro Obvio, lado, pero pero el gran claro. ordenador que podría ser una compulsa, la posibilidad de que la gente se manifieste, ¿no? Yo creo que ahí está lo saludable de la vida democrática, inclusive al interior de las propias fuerzas Ujú, políticas. Claro, claro. Que si hay un acuerdo, bienvenido. Si no hay acuerdo, ojalá que podamos someternos a la participación popular en el marco de una primaria y de ahí se resolverá. Sin dramatizar, digamos. Ni el que gana es un campeón, ni el que pierde es el peor. Es un momento de la política, de un distrito, o de una provincia, o de una nación. En el caso de las primarias, el espíritu en la provincia es que continúen. Digo, es la mirada que se tiene respecto a esto. Sí. Digo, porque hay avances del gobierno nacional pensando en... Sí, me constan. No sé si lo lograrán, pero sí entiendo que hay una voluntad de suspenderla a nivel nacional. No, lo último que hablamos con Axel es que él iba a mantener vigente la ley de Ajá. las primarias a nivel provincial. Y en el dirimir fuerzas internas, ¿también los otros sectores están dispuestos a una primaria? Yo supongo que sí. Me imagino Claro. que sí. Es la forma Está. que ellos tienen para pugnar por eso que desean, que es la representación a nivel local, provincial y nacional. Sí, por porque supuesto. Camilo. Sí, claro. Lucas, cumple una semana de la entrada en vigencia del decreto que firmaste para la creación de la Policía Municipal. En primer término, como para explicitarlo del modo más acabado posible, ¿qué diferencia hay entre este cuerpo nuevo que se va a crear, en el que se está trabajando, y los antecedentes vinculados a la Guardia Urbana, por ejemplo? Bien. Varias diferencias. En primer lugar, es personal que tiene estado policial. Van a recibir una instrucción y van a formar parte de esta policía municipal. Son Además, retirados de la fuerza. retirados de la fuerza por ninguna irregularidad, sino por decisión propia.
que tienen portación de arma, aunque no van a ser proveídos por armamento de alta letalidad por parte nuestra, sino que van a tener armamento de baja letalidad. No pueden detener, pero no pueden allanar, no pueden trasladar, no van a hacer tareas investigativas, van a estar fundamentalmente focalizados a tareas de prevención. Todas circunstancias que lo hacen ya bien distinto a la Guardia Urbana. Van a trabajar en complemento con la Guardia Urbana. La Guardia Urbana seguramente va a quedar en una expresión menor, porque va a haber un viraje en términos de recursos, digamos, lo que en su momento se utilizó para sostener la Guardia Urbana, en buena medida hoy va a ser para financiar a la policía local, que va a tener sus pertrechos, su sistema de comunicación, su movilidad, su logística. Pero va a ser una policía con los atributos que te contaba, digo, más allá de que no pueda allanar o que no pueda trasladar un detenido, sí va a poder detener a una persona si la encuentra cometiendo un delito de manera infragante. En estos tiempos de frazadas cortas, esto va a implicar una reestructuración del presupuesto, de los recursos públicos. Efectivamente. ¿Cómo se van a afectar? ¿Cómo lo tienen pensado? Está previsto, nosotros estamos ya enviamos al Consejo Deliberante una nueva propuesta para que se trate lo que no se pudo tratar a principio de año. Entiendo que lo están tratando en estas horas. Sí, está Hay previsto. una nueva partida presupuestaria que contempla la creación y el financiamiento para lo que resta de este año de la Policía Municipal, que nosotros pretendemos tenga la primera cohorte en la calle a mediados o primeros días de diciembre de este año. En la calle, movilizados con motos, con autos, Sí. con Sí, va a haber autos, va a haber motos. indumentaria en particular que los distingue Con y los indumentaria- diferencia de la policía puntual. Claro, sí, va a tener una indumentaria Eso también está- policial, pero distinta a la policía bonaerense, con quien va a trabajar obviamente articuladamente. ¿Dijiste armados o no escuché? Van a estar armados con equipamiento de baja letalidad, que son las birnas. No obstante, es personal que tiene autorización de portación por su condición de ex integrante de la fuerza y tener vigente el estado policial. ¿Qué digo con esto? Nosotros no le vamos a proveer del arma porque cada uno tiene su arma. Lo que sí el Estado le va a conferir es un arma de baja letalidad, que es esta birna. Si en ejercicio de su condición de retirado de la fuerza entiende que en salvaguarda del interés público tiene que hacer uso del arma, está facultado para hacerlo. Del arma que porta per se. Del arma Correcto. que porta per se, en Correcto. tanto retirado de una fuerza con autorización legítima de portación de arma. No provista por el Estado, sino en este caso nosotros vamos a proveer una de baja letalidad. Todo lo que tenga que ver con procedimientos por parte del municipio van a ser en el marco de un protocolo que está siendo configurado en estas horas, junto con las autoridades del Ministerio de Seguridad. El ministro Javier Alonso en los próximos días vendrá a reconocer a los aspirantes a esta policía, seguramente compartirá con nosotros una jornada durante una capacitación en algún aula donde se está desarrollando la actividad, que es en la escuela que tenemos La Bucetich, en ¿no? DECA. Es en el marco de un convenio con la Bucetich. Y creemos que a fin de año entre 100 y 120 agentes estarán operativos en la calle. Es un buen número. Y cuando decís que el presupuesto está tratándose, ¿habrá voces que pueden decir que no? A esta claro, que no se apruebe. no compartan, que no se apruebe. Seguro, que, puede haber, sí. Digo, pensando en la necesidad de tanta urgencia, Mira, de Raúl, seguridad. yo, claro, cuando vi Entiendo que que somos distintos todos. Seguro, que se dilataba en el Consejo Deliberante después de haberlo discutido en las comisiones con los concejales. Lo Tomaste la discutí yo, fue el secretario, el doctor Damián Cardoso, lo habló con cada uno de los presidentes de los bloques, nos reunimos con los foros de seguridad, con el Departamento Judicial. Hicimos todo un proceso de varios meses y cuando nos habían comprometido que se iba a tratar, por circunstancia que desconozco, decidieron dilatarlo, me parece que era oportuno que ya tomásemos la decisión por el compromiso que teníamos con la comunidad y porque es un tema lo suficientemente sensible como para que este intendente tome la determinación que tomó, que es sacar el decreto, cosa que efectivamente ya está vigente, y arrancar con este proceso de 4 meses de capacitación
que está en curso. Si el Consejo Deliberante oportunamente quiere hacer una propuesta para enriquecer la policía, para mejorar lo que fuere, bienvenido sea. Si quieren votar una ordenanza que no vaya a contramano del decreto, sino que lo complemente, que lo enriquezca, bienvenido sea. Pero todo tiene su tiempo. Y el tiempo para la deliberación, como el cuerpo deliberativo lo indica, lo tuvimos, fueron varios meses. Yo creo que se agotó esa instancia. Hoy hay un decreto vigente, la fuerza se está creando, en diciembre estará en la calle. Eso no obtura el debate. Claro. El Consejo Deliberante puede volver a tratar la propuesta cuando quiera. Bienvenido sea, si es con espíritu constructivo, porque la idea es dejar una institución que funcione independientemente de quién gobierne. Más allá de esta cuestión del freno que tuvo el tratamiento del proyecto de... más del allá. proyecto No, escuché mal. del proyecto de ordenanza que enviaste al Consejo y la salida, la resolución a través del decreto, ¿pudiste cotejar con concejales, bueno, obviamente los de tu espacio seguro, pero con el resto de la oposición, las razones que ellos encontraron para que esto se enfriara, para que esto se congelara ahí? No, la verdad que no. ¿Qué objetaban del proyecto de ordenanza? Me parece que planteaban cuestiones vinculadas a lo presupuestario, que no estaba claro cómo se iba a sostener. Y bueno, nosotros ya habíamos mandado el presupuesto, habíamos mandado el presupuesto originalmente, Sí, claro. para que se trate principio de año. Y bueno, por circunstancias que fueron de público conocimiento, no se trató, que no tiene que ver con nuestra voluntad. Lo reformulamos porque cuando lo volvimos a mandar ya estábamos con un primer cuatrimestre en curso, es decir, había quedado viejo el presupuesto, lo actualizamos, lo volvimos a mandar. Yo quiero creer que lo que no hubo es especulación política, decir, bueno, a ver cómo hacemos para no darle una herramienta más de gobierno y quedarnos con la posibilidad. Quiero creer que eso no pasó, un tema tan sensible. Si fue así, no está bien. Pero más allá de lo que haya pasado, lo importante es que el decreto está vigente, está en curso y la ordenanza se puede tratar, imagino, que en el corto plazo, si es que efectivamente lo que hay es voluntad de tener una ordenanza. Lo mismo pasa con el presupuesto, ¿entendés? El presupuesto ya está Claro. es en el cuerpo y yo le pedí a mi bloque que haga lo posible para tratarlo. Hablaste de tiempo. La semana pasada nos visitó Cardoso. ¿La semana pasada o la anterior? La semana pasada. Estoy un poco mayor, ¿no? Sí, señor. Ambas cosas. Nos visitó Cardoso y estoy otro. mayor. Ahora me voy poniendo en caja. Exactamente. La funcionaria prófuga, que finalmente la justicia trabajó bien, ¿cuál es tu mirada ahí? Llevó el tiempo que necesitaba. Un tema grave, ¿no? Muy grave. Sí, muy sí, grave. sí. Volvió a ser tapa y noticia, Sí, duró sí. poco porque, bueno, ya está. Muy grave. Lo tiene la justicia, claro. Mirá, cuando yo le pregunto, lo hablo con las autoridades del ministerio, me dicen, mira, nosotros no tenemos la investigación, ya varias semanas después de darse a la fuga esta persona, y ahí me alarma, digo, pero, y no, porque quedó bajo la órbita de otra fuerza. Y ahí le dije, bueno, pero evidentemente no están arbitrando los medios para que funcione. Yo no veo conspiración, lo que digo es que quizás lo caracterizaron como un tema menor y no la estaban buscando con el suficiente ahínco. Y le pedí al ministro que oficie todo lo que estuviera a su alcance para que la investigación recayera sobre las autoridades del Ministerio de Seguridad, cosa que efectivamente el ministro hizo y que lo reconozco públicamente. Vaya este reconocimiento a las autoridades del Ministerio y en particular las autoridades de investigación de la Policía Bonaerense. La Fiscalía cambió la titularidad de la investigación y a los 10 días la encontraron. Ese cambio fue... Y yo creo demasiado pareciera, claro. Demasiado evidente como productivo, claro. Lucas, la semana pasada hubo un encuentro de una de las federaciones que nuclean a los trabajadores municipales, Sí. FESIMUGO, con el tradicional sindicato de la calle San Martín como sede. Ahí planteó los responsables de la provincia de FESIMUGO, plantearon la necesidad, lo hicieron dirigiéndose hacia el gobernador Kicillof, pero me imagino también a los municipios, de la reactivación del Consejo del Salario. Sí. ¿Sos partidario de esto? ¿Lo considerás una herramienta vital o, como en algunos casos algunos señalan, es un asunto testimonial? No, me parece que es un derecho que le asiste a todos los trabajadores y en este caso a los trabajadores
del municipio, de los municipios. Sí. Sí. Nosotros tenemos una mesa paritaria casi abierta permanentemente, donde no solo se discute salario, sino es una agenda diversa, pero sí, claro, a mí me parece que es una reivindicación justa. ¿Con cuántos actores comparten esa mesa hablando de representación gremial hoy en Morón? Y está el sindicato que tiene sede ahí en San Martín, ATE, los profesionales de la salud, que están nucleados también en su propia asociación, y Luis Duré, En representación de la otra federación. de la otra federación, que entiendo logró también un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo para ser ente paritario. ¿La recaudación continuó bajando de la última vez que nos juntamos a charlar acá? Se estabilizó abajo, 20 puntos. Es muchísimo. Es un montón de plata. Pero bueno, sepan los vecinos que tratamos de generar todas las instancias para que quien tenga algún peso y quiera regularizar lo pueda hacer. Y del mayor compromiso para que ese recurso que con tanto esfuerzo el vecino paga se vea en obras, en servicios, en los salarios de los trabajadores municipales. Ahí permítanme contarles, estamos trabajando después de adquirir Arenil, que ya forma parte del municipio, para llevar adelante esa obra que va a tener como principal eje todo lo que tiene que ver con adultos mayores. Estamos avanzando con un programa de financiamiento en materia de infraestructura para terminar con las calles de tierra en el distrito. Nos quedan 35 manzanas sin provisión de agua corriente y ahí estamos explorando una variante con financiamiento propio también para terminar y tener 100% cloaca, 100% agua, 100% pavimento y tener una ciudad completa, ¿no? como añoramos. Acabamos de inaugurar un centro de salud que nos visitó el gobernador. Estuvimos hablando con el secretario. Y bueno, y queremos terminar el año con la policía municipal porque sabemos que la principal preocupación sigue siendo la seguridad y en esa dirección trabajamos.